¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos planes? Hemos planeado para este año 2024. Pienso que si no la mayoría, todos. Hemos trazado planes para este año, cosas que queremos alcanzar, cosas que anhelamos, objetivos que tenemos allí fijados para poder alcanzarlos, ¿verdad? Pero a veces las cosas no se dan como nosotros queremos. A veces suceden situaciones inesperadas y de pronto nos truncan esos planes. Y de pronto nos sentimos mal, nos podemos sentir como fracasados. De pronto decimos, ¿por qué no se nos dieron las cosas? Pero hoy quiero hablarles de algo en que el Señor quiere direccionarnos a través de su palabra. Y el título de esta predicación es "Sí hay camino". Sí hay camino. Y no sé cuántos de los que estamos aquí han escuchado alguna vez un poema de un poeta español llamado Antonio Machado, donde el poema enmarca un párrafo, una estrofa que dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y comienza: todo pasa, todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo camino sobre el mar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y este hombre por este poema recibió muchos reconocimientos, muchos aplausos, fue muy elogiado, y a través de este poema puso a muchas personas a reflexionar acerca de la vida. Pero cuando analizamos este poema y esta frase que dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar, nos está dando a entender que la vida es un camino que no ha sido trazado, que la vida es un camino que no ha sido direccionado, que la vida es un camino que no ha sido establecido, y que nosotros tenemos que marcar ese camino con nuestros proyectos y con cada paso que demos. Que lo que usted y yo queremos alcanzar o que queremos lograr, usted y yo tenemos que hacer que lo que queremos que pase, nos tenemos que encargar de eso. Usted y yo. Pero cuando vamos a las Escrituras, a la Biblia, podemos mirar que la Biblia nos dice algo diferente. Y mientras que el poema dice no hay camino, la Biblia dice sí hay camino. La Biblia dice sí hay camino, porque desde el momento de la concepción, desde el momento en que usted y yo hemos sido engendrados, y antes de nacer y de venir a este mundo, ya Dios había trazado el camino, ya Dios había establecido el camino por el cual quiere que usted y yo andemos. Ya el camino está establecido y está trazado. Y es un camino que lleva a la felicidad, y es un camino que lleva al gozo, y es un camino de salvación, y es un camino de esperanza. Y por eso hoy el Señor dice, si hay camino. Quizá de pronto se están pasando situaciones en donde vemos que todos los caminos se han cerrado. Pero déjeme decirle algo, mi querido hermano, en esta mañana, que Dios es experto en abrir caminos donde no hay. Dios es experto. Amén. Gloria a Dios. Y queremos ver en esta mañana a través de las palabras de un profeta, el profeta Jeremías, allí en el capítulo 6. Jeremías le habla a un pueblo rebelde, a un pueblo que se había apartado de Dios, a un pueblo que había dejado a Dios de lado, que no quería saber nada con Dios. Y va y le habla al pueblo, y podemos mirar en el contexto de este capítulo 6
Allí en el capítulo 5 usted lo puede leer. Y Jeremías va y busca personas para que se vuelvan a Dios. Y dice, iré a los pobres, iré a los más necesitados, iré a los menos estudiosos. Y comienza a hablarles a ellos para que se vuelvan a Dios, para que se arrepientan de su maldad, para que se arrepientan de sus pecados y para que no anden en ese camino de pecado y de perdición. Y resulta que no halló a ninguno. Y después de esto dijo, bueno, iré a los reyes, iré a las personas más importantes, iré a los príncipes, iré a los estudiosos. Quizás allí sí encuentre a alguien que quiera volverse a Dios. Pero lamentablemente la respuesta que encontró fue la misma que la primera. No halló a ninguno. Y por eso Jeremías tiene la necesidad de pararse y decir allí en el capítulo 6, versículo 16. Quiero que lo leamos. Y les dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Jeremías se para y les dice a los estudiosos, a los príncipes, a los importantes, a los reyes, a los pobres, a los necesitados, a los jóvenes, a las mujeres, hombres, ancianos, les dice, paraos en los caminos. ¿Y sabe por qué? Porque cada uno andaba por su camino. Cada uno hacía lo que quería. Y luego, ¿qué le dice? Allí sigue y le dice, y paraos en los caminos y mirad. Paraos en los caminos y hagan una observación exhaustiva de cómo están caminando. Hagan una observación exhaustiva del camino, de la vida. Y no solamente esto, sino que pregunten por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. En medio del pueblo habían personas que conocían el camino, habían ancianos que conocían el camino, y a estos les dice Jeremías, preguntad a estos que anduvieron por ese camino, que lo conocen, que han tenido un avance en la vida, ¿cuál es el buen camino? ¿Cuál es ese camino de justicia? Pero ellos que dijeron, no andaremos. Y lamentablemente hoy en día muchos dicen, no andaremos. No andaremos, porque quieren persistir en seguir caminando como lo vienen haciendo, un camino diferente al que Dios trazó, un camino que lo lleva a la perdición, un camino de pecado, un camino de injusticia, un camino de avaricia, un camino en donde el pueblo oprimía a los más pobres y a los más débiles. Y ese era el camino por el cual ellos querían seguir andando. Y por eso dijeron, no andaremos. Y la pregunta en esa mañana, querido hermano, es, ¿cuál es el camino por el que queremos andar? ¿El que Dios ha establecido y ha trazado para nosotros? ¿O queremos andar y caminar por nuestro propio camino? Para que reflexionemos en esta mañana, ¿cómo estamos caminando?
¿Por qué camino estamos andando? Si por el camino de justicia, si por el camino que Dios estableció, o porque he determinado caminar por mi propio camino, marcar mi propio camino a través de mis proyectos, a través de mis planes. Y en esa mañana necesitamos pararnos, necesitamos detenernos y necesitamos mirar, observar cómo estamos caminando. ¿Qué cosas hemos planeado para este año 2024? Si queremos planear y desarrollar los proyectos conforme o en base a como nosotros lo hemos establecido, o queremos planear conforme a lo que Dios quiere, alineados a los planes de Dios, porque ya no se trata de nuestros planes, sino que se trata de los planes de Dios para nosotros. Por eso tenemos que observar, detenernos un momento, de mirar, de analizar las cosas. ¿Saben? Podemos tener muchos proyectos y no está mal tener proyectos, no está mal tener planes, pero que esos proyectos estén alineados a lo que Dios quiere. Que planeemos no al margen de Dios, sino que planeemos en armonía con Dios. Eso es lo que Dios desea. La Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, no es del que se afana ni del que corre, sino de que Dios quiere y tiene misericordia. A veces nos podemos esforzar, podemos correr, nos afanamos, queremos esto, aquello, y no se dan las cosas. ¿Sabe por qué? Porque no es de correr, no es de afanarse, no es de esforzarse. Es si Dios quiere y tiene misericordia de nosotros. Amén. Y en base a esto, hay una pregunta, y la pregunta es que los planes de Dios son diferentes a nuestros planes. Los caminos de Dios son diferentes a nuestro camino. ¿Y por qué el camino de Dios es diferente al camino de nosotros? ¿Por qué? Esa respuesta nos la da el profeta Isaías. Y vamos a mirar qué nos dice el profeta Isaías acerca del por qué los planes de Dios y sus caminos son diferentes al nuestro. Isaías 55, versículo 8. Isaías 55, versículo 8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La respuesta que nos da el profeta acerca del por qué los caminos de Dios son diferentes a los nuestros es porque hay una diferencia grandísima, abismal. Y es que los pensamientos de Dios están aquí y mis pensamientos están acá. Eso es lo que dice la palabra. Dice: como son altos los cielos, son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esa es la razón. Esa es la razón. Los pensamientos de Dios y sus caminos están por encima de nuestro camino y de nuestro pensamiento. Y por eso hoy vemos cómo muchos andan en sus propios pensamientos, cómo hoy en día hay una exaltación a lo relativo, en donde lo relativo es todo depende del todo depende. Si me gusta, lo hago. Si me siento bien, lo hago. Si no me gusta, no lo hago. ¿Y sabe por qué?
porque en lo relativo no hay absoluto. En lo relativo nadie me va a criticar. En lo relativo yo hago lo que bien me parece. Y hoy en día se está exaltando a lo relativo. Hoy en día no se respeta el cuerpo. Hoy en día no se respeta la identidad. ¿Y sabe por qué? Porque la identidad, porque el irrespeto al cuerpo está basado en el pensamiento de este mundo. Y el pensamiento de este mundo dice en Santiago, en el capítulo 1, y está basado en el pensamiento y en la sabiduría de este mundo. Y la sabiduría de este mundo, dice Santiago, capítulo 1, que la sabiduría de este mundo, primero es terrenal, segundo, animal, y tercero es diabólica. Y el pensamiento de este mundo le ha dado la espalda a Dios. El pensamiento de este mundo y la sabiduría de este mundo no quiere saber nada de Dios. Por eso los pensamientos y los caminos de Dios son diferentes a los nuestros. Hoy en día la identidad no tiene peso. Soy lo que quiero ser, soy lo que me parece ser, soy lo que siento ser y punto. Ahí el cuerpo no se respeta y por eso hoy en día los jóvenes y aún adultos dicen, mi cuerpo es mío y yo hago con él lo que yo quiera. Y utilizan el cuerpo para el placer, para lograr quizás una satisfacción momentánea. Pero Dios dice algo diferente. Dios dice, mis pensamientos no son como los suyos, ni mis caminos son como los suyos. Son diferentes. ¿Sabe por qué? Porque a Dios sí le importa tu identidad. Porque a Dios sí le importa tu cuerpo. Porque todo lo que Dios hizo en el cuerpo, en nuestro cuerpo, lo hizo hermoso, lo hizo bello. Dice que Él nos formó aún desde el vientre de nuestra madre y puso cada parte, cada cosa que necesitábamos sin faltar algo, sin faltar cosa alguna. A Dios le interesa y le importa tu identidad, tu cuerpo. A Dios le importa tu vida y mi vida. ¿Sabes por qué? Porque el deseo de Dios es darnos una esperanza, una vida eterna, para que vivamos siempre felices. Ese es el deseo y el propósito de Dios. Y por eso el profeta Jeremías, cuando les habla a aquellos y le dice, paraos en los caminos, y dicen que ellos dijeron, no andaremos. Él ahí también les estaba diciendo que ese camino era un camino que iba a traer descanso para el alma. Y ese es el camino por el cual Dios quiere que usted y yo andemos, por un camino que nos va a traer paz, por un camino de vida, por un camino que no nos lleva a la autorrealización, sino a la realización, por un camino que no quita, sino que da, por un camino que no destruye, sino que edifica y da vida. Ese es el camino por el cual Dios quiere que andemos. Gloria a Dios. Y por eso la diferencia entre los caminos de Dios y los nuestros. Pero vamos a mirar qué nos dice también el profeta Jeremías acerca del por qué es diferente el camino de Dios al mío, por qué es diferente el camino de Dios al nuestro. Y vamos a mirar en el capítulo 29 del profeta Jeremías, versículo 11.
Y allí dice el profeta, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dice Jehová, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hay otra versión, y en otra versión dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Esa es otra versión. Planes de paz, para daros el fin que esperamos. Pero lamentablemente hoy la sociedad anda por un camino y vive un pensamiento diferente al de Dios, donde el hombre ha determinado incluso ser como Dios, donde el hombre a través de la historia ha causado muerte, ha causado dolor, tristeza, llanto, luto, donde el hombre, el pensamiento ha sido, vamos a ser personas mejores cada día. Y si utilizamos las escrituras, si utilizamos las bienaventuranzas, si la aplicamos, vamos a ser personas que vamos a tener una razón y una lógica por encima a los demás. En donde el hombre con su pensamiento comenzó en ese proceso de meterse en la industria. Y la industria lo que trajo fue caos, lo que trajo fue tristeza, donde enmascaró las cosas y trajo una máscara de plástico, en donde hubieron 2 guerras mundiales. Si se suponía que el pensamiento, la razón y la lógica era, queremos ser hombres cada día mejores, ¿por qué entonces sucedieron 2 guerras mundiales que trajeron muerte masiva, millones de personas que murieron? Y de pronto quizás el hombre pensó, pero si determinamos en ser cada día mejores, ¿por qué pasó esto? Y fracasaron en su camino, y fracasaron en su pensamiento, en donde las diferentes épocas lo que han traído ha sido nefasto para la sociedad, donde el modernismo, el posmodernismo, lo que han traído es confusión, porque hoy en día tristemente, hoy en día no hay nada sólido. Hoy en día todo es líquido. El pensamiento del ser humano es líquido. El pensamiento de la sociedad hoy en día es líquido. Y la sabiduría de la sociedad es líquida. No hay nada sólido. Donde se pasó de una era de plástico a una era líquida. En donde no se respeta. En donde el amor es líquido. En donde los valores se han perdido. Y si los valores se pierden, ¿qué quiere decir? Que si se pierden los valores, entonces no se va a valorar el cuerpo. Y si no se valora el cuerpo, mucho menos se va a valorar la identidad. Y si no se valora la identidad, mucho menos se va a valorar la integridad. Y si no se valora la integridad, entonces, lamentablemente, no hay nada, mis queridos hermanos, porque el hombre ha querido trazar un camino diferente al establecido por Dios. Necesitamos detenernos y mirar. Necesitamos detenernos y observar. ¿Por qué los planes de Dios son diferentes a los nuestros?
Porque mientras que nosotros planeamos para divertirnos, porque quizás nosotros planeamos para proyectarnos en la vida, porque mientras que nosotros planeamos obtener logros, éxitos, no importa si pasamos por encima de la gente, no importa a quién pisoteamos, no importa a quién destruimos en el camino, con tal de alcanzar lo que yo quiero, los planes de Dios para ti y para mí son de paz. Los planes de Dios para ti y para mí son de bienestar. Porque Dios dice que Él nos quiere dar un futuro, nos quiere dar un bienestar y nos quiere dar una esperanza. Por eso es la diferencia en que los caminos de Dios son diferentes a los de nosotros. Y quizás usted diga, pero si se está hablando de camino, ¿por qué está hablando de planes y de pensamientos? Porque el significado de camino también está dentro del contexto de planes, de proyectos, de vida, de situaciones, de decisiones, de motivaciones. Todo eso está dentro del contexto de la palabra camino. Y por eso en esta mañana, mi querido hermano, el Señor dice, y me paro aquí para decirles de parte del Señor que sí hay camino, que sí hay camino. Denle un aplauso al Señor. Y es un camino de amor, es un camino de amor. En Primera de Corintios, capítulo 12, terminando el capítulo, el apóstol Pablo le está hablando allá a la iglesia de Corinto y le dice el apóstol Pablo allí que él les enseña, primero en el contexto les está hablando de los dones espirituales, que no los ignoren y que anhelen los mejores dones. Pero al final termina diciéndoles, pero yo les mostraré un camino más excelente. Y el capítulo 13 es el capítulo que nos habla de la preeminencia del amor. Y es allí donde él habla acerca del amor. Y el camino más excelente que él les está diciendo, que les quiere presentar, es ese, el camino del amor. Es el camino más excelente. Dice que, ¿de qué me sirve saber lenguas? ¿De qué me sirve hablar en lenguas? Tener todos los dones si no tengo amor. ¿De qué me sirve ayudar a los pobres, a los necesitados, si no tengo amor? ¿Sabe por qué? Porque el amor es lo que mueve el mundo. El amor es lo que mueve la sociedad. Pero lamentablemente el mundo está caminando por un camino diferente al del amor. Un camino de odio, un camino de violencia, un camino en donde el amor se ha enfriado. Y ese es el camino por el cual están andando. Y aquí el apóstol les está diciendo, sí, los dones son importantes. Los dones edifican a la iglesia. Pero si no hay amor, esos dones no te sirven de nada. Si no hay amor, lo que tú hagas, a quien ayudes, eso no es importante, no tiene valor. Porque es necesario el amor. Y necesitamos como iglesia caminar por ese camino de amor que Dios ha trazado. Hay señales. En el capítulo 24, una de las señales de Mateo es que el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Por causa del aumento de la maldad. El amor de muchos se enfriará. Y hoy en día estamos viendo esa realidad en donde el amor se ha enfriado porque la maldad ha ido de aumento en aumento. Pero lamentablemente eso se ha introducido en la iglesia en donde el amor se ha enfriado, en donde ya no hay tolerancia, en donde ya se vive en un individualismo, en donde es lo que yo quiero, mi interés, y lo demás no me importa, en donde priman primero mis necesidades
pero no me importan las necesidades de los demás, ni lo que le pase a las demás personas. Y eso es una muestra de que el amor se ha enfriado y que como iglesia tenemos que caminar en ese camino en donde no nos podemos enfrascar en discusiones, en pleitos, en contiendas, en donde no nos podemos estar mordiéndonos, como casi ya devorándonos. Cuando el Señor dice que tenemos que soportarnos los unos a los otros. ¿Y cómo nos soportamos? A través del amor, a través del amor. Y soportarnos los unos a los otros no es que, es que se me cae mal y no quiero estar con él, no me lo soporto, no, ni lo quiero ver, no. Es más bien que yo tengo que ser ese sostén para esa persona, en que si esa persona de pronto está flaqueando, que si esa persona está haciendo las cosas de manera incorrecta, yo tengo que estar allí para apoyar, para soportar a esa persona. ¿Y cómo lo hago? A través del amor. Es a través del amor, iglesia. Y pienso que como iglesia nos falta crecer en este tema, el tema del amor. Y es el camino por el cual Dios quiere que andemos, un camino de amor. Y el amor, ¿sabe qué? Tiene unas cualidades y unas características. Y dice allí en el capítulo 13, el apóstol Pablo, que no deja de ser, que es sufrido, que no busca lo suyo, que no es jactancioso, que es benigno. Todas estas cualidades son las del amor, que es verdadero. Todas estas cualidades son las del amor. O sea que, ¿qué quiere decir? Que el amor se expresa a través de las acciones. El amor no solamente se expresa a través de las palabras, sino de las acciones. Una vez lo dije y vuelvo y lo repito. A veces mi esposa tiene un dicho y dice, obras son amores y no buenas razones, porque es a través de las obras, de las acciones que demostramos el amor. Porque usted no me va a venir a decir, no, es que yo te amo, y resulta que yo estuve por allá necesitado, estuve por allá en una situación emocional difícil y ni siquiera una llamadita, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Y de pronto ya después nos encontramos y me dice, no, es que yo te amo. Una vez alguien me dijo así, yo me lo quedé mirando y me sonreí ya, solamente. ¿Por qué? Porque dentro de mi pensamiento yo estaba pensando, dentro de mi mente estaba pensando otra cosa muy diferente. ¿Y qué era? Pero si me amas, pues no me lo demostraste. No me lo demostraste. Entonces ese es el camino por el cual Dios quiere que andemos, un camino de amor, que demostremos el amor con nuestras acciones, que no haya individualismo, que no haya orgullo, que seamos tolerantes los unos con los otros. Amén. Y lamentablemente el pueblo de Israel no escuchó a sus profetas, no escuchó el mensaje de Dios para ellos a través de los profetas. Recordemos que los profetas eran la voz de Dios, porque hablaban un mensaje que venía directamente de Dios para el pueblo, y no lo escucharon. Y eso me lleva a acordar ese pasaje donde Jesús está allí diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus polluelos, pero no quisieron? Y lamentablemente el pueblo fue llevado a cautiverio, porque no se convirtieron de su mal camino, porque no se detuvieron, porque no hicieron un alto. A veces el Señor nos pone como las señales de tránsito, un pare, y nos dice, detente, mira, analiza, observa el camino por el cual estás andando. Y fueron llevados al cautiverio.
pero Dios es un Dios de misericordia. ¿Cuántos lo creen? Dios es un Dios de misericordia y de amor y de nuevas oportunidades. Y así como fueron llevados al cautiverio, Dios trajo restauración para ellos. Y vamos a mirar qué fue lo que hizo Dios. Y terminemos estos últimos minutos con ese otro camino que Dios quiere por el que usted y yo andemos. Capítulo 35 del libro de Isaías. Capítulo 35, versículo 8. Y dice allí: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y aquí viene una restauración, no solamente para el pueblo, sino una restauración de la naturaleza también. Si usted lee ahí el capítulo, una restauración de la naturaleza y una restauración para el pueblo. Y lo maravilloso es que el Señor les dice: y habrá allí calzada y camino. ¿Y cómo será llamado este camino? Será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Un camino de santidad. Número 1, un camino de santidad. Número 2, ¿qué podemos observar allí? Dice: no pasará inmundo por él. Y la palabra santidad o santo en el hebreo es kadosh, kadosh, y significa exclusividad, singularidad, que no es del común, que no hay otro igual, que es único. Y ese es el camino que Dios ha trazado, un camino exclusivo, un camino único, un camino que no hay otro igual a ese camino, porque es un camino de santidad y que por él no puede andar algo inmundo, que todo lo que pase por ese camino tiene que ser puro, tiene que ser limpio, sin pecado, porque es un camino que no tolera la inmundicia, que no tolera la contaminación. Ese es el camino por el cual Dios quiere que usted y yo andemos, un camino de santidad. ¿Saben? Santidad también es ser separado de un uso común para un uso especial. Santidad es ser consagrados, y ese es el camino por el cual Dios quiere que andemos, un camino de consagración, un camino de consagración, un camino en el que ya no nos mezclemos con lo que piensa el mundo o con lo que hace el mundo, sino que un camino en donde usted y yo hagamos y vivamos como Dios quiere. Ese es el camino de la santidad. Y me lleva a pensar en un personaje de la Biblia. Este personaje quizás estaba en el templo, había sufrido una pérdida, había muerto un rey muy importante para él, un rey que había traído una transformación al pueblo. Y quizás estaba triste por la pérdida, porque había muerto este rey que lo quería mucho. Y quizás estaba en el templo, quizás estaba en un culto, pero dice que cuando estaba allí,
quizás estaba orando y tuvo una visión. Y en esa visión vio un trono. En esa visión vio a alguien grande. En esa visión dice que habían como otras, dice que habían como seres que estaban allí adorando y cantando y decían, Santo, Santo, Santo. Y dice que la casa se llenó de humo y que hubo un estremecer. Y de pronto este hombre se dio cuenta que a quien le decían Santo, 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 era a Jehová de los ejércitos. Era al Todopoderoso. Era al todo suficiente. Era el Dios único. Y este hombre dice que sus piernas comenzaron a temblar y cayó postrado. Y lo que salió de su boca fue, ay de mí, que soy muerto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice que este hombre era hombre de labios inmundos. Y no solamente que era de labios inmundos, sino que habitaba en un pueblo de labios inmundos. Y dice, ay de mí, que soy muerto. ¿Y sabe por qué? Porque en el camino de la santidad no hay nada inmundo. ¿Y sabe por qué? Porque nuestro pecado ante la santidad de Dios nos mata. Porque morimos ante la santidad de Dios por nuestro pecado. Y ese hombre es el profeta Isaías. Y usted lo puede mirar allí en el capítulo 6 del libro de Isaías. Y quizás muchos hoy en día dicen y consideran que la santidad es una lista de prohibiciones. No hagas, no vayas, no bailes, no fumes, no bebas. Pero no, la santidad no es una lista de prohibiciones. La santidad es un camino y ese camino es el camino que Dios ha establecido para nosotros. Amén. Y ese es el camino por el cual debemos de andar, un camino de santidad. Quizás muchos dicen, ¿por qué hay personas que hablan que la santidad tiene que ver con la ropa? ¿Sí lo han escuchado? Que muchos piensan que la santidad tiene que ver con la ropa y no, ahí no hay nada santo. Pero si usted y yo somos santos, tenemos que vivir en santidad. Y el vivir en santidad nos va a llevar ¿a qué? A respetar nuestro cuerpo. Y el vivir en santidad nos va a llevar a vivir de una manera en que no vamos a atentar a nuestro prójimo o a nuestro hermano. Y el vivir en santidad nos va a llevar a vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. ¿Sabe por qué somos santos? ¿Cuántos santos hay aquí en esta mañana? ¿Usted cree que es santo? ¿Sí? ¿Está seguro? Somos santos y crea que es santo, hermano. ¿Sabe por qué? Posicionalmente somos santos. Porque Dios nos perdonó y nos limpió de nuestros pecados y nos ha santificado a través de su Espíritu. Amén. Por eso somos santos. Gloria a Dios.
quiero terminar con este ejemplo, una ilustración. ¿Cuántos tenemos vajillas en nuestra casa, en nuestro hogar? En la cocina siempre hay una vajilla que es del uso común, que la usamos todos los días. Es más, estamos tan acostumbrados a ella que muchos no toman el café sino en el pocillo que está despicado. Así total. Pero también hay una vajilla nueva y que esa vajilla nueva está ¿qué? Separada. Que esa vajilla nueva es para un uso especial. Y solamente la sacamos cuando la necesitamos sacar o la utilizamos cuando lo amerita, cuando la ocasión lo amerita, en una ocasión especial. Bueno, mi hermano, déjeme decirle que eso somos usted y yo. Usted y yo somos especiales. Usted y yo hemos sido separados para un uso especial. Usted y yo somos únicos. Usted y yo somos consagrados. Usted y yo somos como esa vajilla nueva que está allí separada y que se usa solamente para ocasiones importantes. Eso somos usted y yo. Y que quede claro en esta mañana que mientras el mundo y la sociedad marcan caminos, están marcando los caminos hoy en día, el Señor dice, si hay camino, y es un camino de santidad. Es un camino de santidad. Y por ese camino quiero que ustedes anden. Por ese camino quiero que ustedes caminen. Lamentablemente, quizás nos hemos desviado del camino porque hemos trazado nuestro propio rumbo y nuestra propia ruta. Y hay un proverbio que dice, hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero que su fin es camino de muerte. Y el camino que Dios ha trazado para nosotros es un camino diferente, es un camino de vida, de vida. Entonces, por eso en esta mañana, hermanos, no creamos, no escuchemos lo que dice el poema, que no hay camino. Creamos a lo que Dios dice y escuchemos lo que Dios nos habla. Y Dios nos dice, si hay camino. Por eso, si tienes planes, has trazado planes para este año, quizás es un momento de detenerte y mirar lo que has escrito allí y decir, Señor, voy a borrar todo esto, porque no son mis planes, sino los planes tuyos, los que tú tienes para mí. Y sus planes y sus pensamientos son de bienestar. Amén. Colóquese de pie. Señor, en esta mañana te damos gracias, oh Dios. Gracias, oh Señor, por tu palabra, por tu presencia aquí en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque hoy tú has hablado a nuestras vidas, a nuestro corazón, para que hagamos un alto en el camino, para que nos detengamos a reflexionar si estamos caminando por el camino que tú has trazado para nosotros o si estamos caminando por un camino diferente que no es el tuyo. Un camino que quizás no va a ser de paz ni de bienestar. Un camino que es diferente a tu camino y a tu pensamiento.
Por eso, Señor, hoy estamos delante de ti, delante de tu presencia. Si usted quiere pasar al altar en esta mañana, lo puede hacer con toda libertad. Si usted quiere afirmar con Dios su caminar, puede pasar al altar en esta mañana con toda libertad. Como decía el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Señor, no queremos caminar a nuestra manera. No queremos trazar la ruta de nuestra vida, sino que seas tú el que la traces, que seas tú el que nos direcciones, que seas tú el que nos guíes. No queremos, Señor, desarrollar nuestros proyectos en base a nuestros planes, sino, Señor, a los planes que tú tienes con nosotros, a los planes tuyos. Y por eso en esta mañana te decimos, Señor, aquí estamos. Queremos caminar por ese camino del amor, por ese camino de la santidad, por ese camino donde no hay inmundicia. Y te decimos, Señor, límpianos de todo pecado, límpianos de toda inmundicia, límpianos de toda contaminación y santifícanos, porque queremos vivir en santidad para ti, porque queremos ser santos, Señor. Y un santo camina en santidad, y un santo vive conforme, Señor, a los parámetros que tú has establecido en tu palabra. Y un santo, Señor, entiende que te debe de honrar a ti y que te debe de temer a ti, porque solo en ti, Señor, está nuestra esperanza eterna. Hay un camino que lleva al descanso, hay un camino que lleva a la paz, y ese es el camino tuyo, Señor. Hoy, Señor amado, hoy te decimos, Señor, si quizás nos hemos desviado del camino, queremos volver al camino. Queremos volver al camino que trae descanso para nuestra alma. No queremos, Señor, seguir caminando sin rumbo fijo, seguir caminando perdidamente. No, Señor, queremos volver a ti, a seguir caminando contigo, porque, Señor, solo en ti está nuestra esperanza. Solo tú nos puedes dar un mejor futuro, solo tú puedes traer salvación a nuestra alma, solo tú nos puedes dar el descanso que necesitamos. Quizás hay cargas en el corazón, quizás hay cosas que han robado la paz, quizás no ves la salida a la situación, quizás te encuentras en un callejón sin salida, pero hoy vuelve al camino, vuelve al camino, vuelve al camino que trae descanso para nuestra alma. Y vas a experimentar el descanso, y vas a experimentar la paz, y vas a experimentar el gozo, y vas a experimentar la felicidad, porque la palabra del Señor dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien.